Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Lucas. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos nuestros teleespectadores que en el día de hoy nos acompañan. En este Foro Potencia, que además es el último Foro Potencia correspondiente al ejercicio de este año, de 2022. Como sabéis, el mes de diciembre es un mes muy ajetreado como para andaros atormentando con otro foro, y siempre el mes de diciembre y el mes de agosto pues no emitimos foros. En definitiva, bueno, pues quiero además, aunque lo comentaré también al final, pero quiero agradecer vuestra fidelidad y vuestra asistencia durante todo este año que todavía tenemos en curso. Como sabéis, si ha habido un sector dentro de la industria de la construcción que ha destacado por su vocación de estar en primera línea de su propia transformación, su comunicación, su participación en toda clase de foros nacionales e internacionales, así como la constante inquietud por la innovación y mejora de sus productos, ha sido sin duda el sector del asfalto, el de la fabricación y puesto en obra del aglomerado, liderado por su Asociación de Empresas Españolas Fabricantes de Aglomerado, ASEFMA. La verdad es que el toque de calidad de una carretera viene en gran medida dado por el acabado de su firme, y en particular por su capa de rodadura, acabado que nos proporciona no solo la sensación de calidad de la infraestructura, como comentaba antes, sino además participa en un altísimo porcentaje en la seguridad, el confort y la comodidad de uso, y todo ello bajo cualquier circunstancia meteorológica adversa. Además, y con las exigencias de la industria 4.0, del aprovechamiento energético, de la disminución de emisiones y de la economía circular, el sector del aglomerado ha dado un paso al frente de la investigación y de las innovaciones que le han situado a la cabeza tanto de la modernización de los sistemas productivos como en el avance tecnológico en la maquinaria de fabricación, puesta en obra y reutilización, así como en los materiales, mezclas, aditivos y componentes que incorpora, en los que la digitalización, la conectividad y los procedimientos predictivos de control están presentes. Para hablarnos de esta interesantísima evolución y perspectiva de futuro, hoy contamos con la presencia de don Juan José Poti Cuervo, presidente de ASEFMA y conocido de todos nosotros por su empuje, eficacia profesional y capacidad de trabajo, que a veces nos hace sospechar que dispone del don de la ubicuidad, dado su presencia constante en los eventos más importantes relacionados con el asfalto, tanto en España como a nivel internacional. Yo sí os puedo decir que conecté con él hace un par de semanas, estaba en Paraguay, el lunes y martes de esta semana estaba en Austria, en Viena, mañana se va a Uruguay, y este es el timing casi constante de Juan José. Juan José es licenciado en Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorándose en la misma en Ingeniería Química. Ha sido director técnico de Provisa hasta 2006, en que fue promovido al puesto de presidente ejecutivo de ASEFMA, puesto en el que continúa en la actualidad, compaginándolo con la vicepresidencia de la Asociación Española de la Carretera y con la presidencia de la European Asphalt Pavement Association, EAPA, Organización Europea de Pavimentos y del Asfalto, siendo el primer español que ha detentado este puesto. Igualmente es presidente de la Plataforma Tecnológica de la Carretera y gerente general de la revista Asfalto y Pavimentación. ASEFMA es la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, creada en 1973. El año próximo, por lo tanto, celebrará sus bodas de oro, con los objetivos fundamentales de promover los pavimentos asfálticos, colaborar en la redacción de normas de fabricación, aplicación y control de calidad, elaborar estudios de mercados, colaborar con estamentos públicos o privados en temas de interés mutuo, por supuesto representar los intereses de sus asociados, y fomentar la investigación y la implantación de nuevas tecnologías, aparte de mantener las relaciones internacionales con centros de investigación, otras asociaciones, congresos, etcétera, etcétera. En la actualidad consta del orden de 70 miembros, incluyendo administraciones públicas, tanto de carácter nacional como local, fabricantes de maquinaria de y para el aglomerado, empresas constructoras, fabricantes de materiales
universidades y centros de investigación. Buenos días, Juan José, y muchas gracias por habernos dedicado una parte de tu tiempo para compartir con nosotros en este foro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Ricardo, y muchísimas gracias por esa presentación cariñosa, sin lugar a dudas. Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros. Pues nada, cuando quieras te cedo el uso de la palabra, por supuesto, y el 100% de la imagen, y volveré a estar contigo en el turno de preguntas al final. Cuando quieras. Cuando todo quieras. oídos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que únicamente... Aquí está, vale, mi presentación, eso es lo que me faltaba. Bueno, yo quisiera en estos próximos minutos, aproximadamente los próximos 30 y tantos, 40 minutos, daros una presentación de esto que llamamos Asfalto 4.0. Antes que nada, y yo creo que es coherente con hablar de temas digitales, esta es mi identidad digital, @jjpoti. Supongo que ya muchos la conocéis, pero bueno, tengo que dejar constancia de ello porque si no, no sería coherente. Y esto que os voy a contar es esto que tenéis en pantalla. Es lo que me parece a mí que es una buena visión de lo que en este momento es posiblemente uno de los desafíos más importantes, junto con el de las exigencias ambientales y todo lo derivado del COP, que es la digitalización. Bueno, yo voy a hablaros de todo esto. ¿Qué diferencia hay, empezando por lo básico, entre digitalizar y proceso de transformación digital o digitalización? Campos de desarrollo, concepto del asfalto 4.0, qué se está haciendo en este momento, y vamos a tocar ya terreno después de hablar de cosas así poco teóricas, ejemplos prácticos en España y más recientemente incluso el evento que hemos hecho en septiembre, que es este que lleva por hashtag IK 4.0, es decir, International Conference Asphalt 4.0. Bien, decía que lo primero es quizás dejar claro la diferencia entre algo que puede parecer incluso, es evidente que tienen mucho que ver, pero digitalizar y digitalización, que pueden parecer sinónimos, no lo es en términos cuando hablamos de temas digitales. ¿Por qué? Digitalizar se suele aplicar para el paso, digamos, del modelo clásico al sistema o formato digital. Y este es un ejemplo por el que lo tenéis ahí en pantalla, es el paso en su momento que hicimos del vinilo al CD. El CD, como todos sabéis, dentro tiene archivos en formato MP4. Bueno, bien, pues eso es lo que se llama digitalizar y eso es lo que se llama proceso 2.0. El 4.0 viene cuando ya se ha producido el proceso anterior, es decir, ya tenemos archivos digitales y se inicia un proceso de transformación de toda la actividad del sector, no del producto o servicio. Y es lo que ha ocurrido con la música. Yo recuerdo que antes, en el Corte Inglés, por decir algo, la planta baja está dedicada prácticamente a escuchar discos, ahí con los cascos que escuchaban la música. Hoy en día ya son, vamos, se puede seguir comprando discos, nadie está, pues todo el mundo está a su derecho. Pero lo cierto es que ya hay un servicio por Spotify, Apple Music, Amazon, cada uno tiene su plataforma preferida, pero lo cierto es que ya lo que te hacen es brindar la posibilidad, de acuerdo con tus gustos, de ofrecerte música. Esa es una diferencia muy clara. Eso ya es 4.0. Toda la industria de la música, aunque sigue siendo grabada, sigue habiendo estudios de grabación, sigue habiendo archivos, que ahora son MP4, además hay un proceso de transformación de ese producto o servicio en términos de la actividad. Y ese es lo que se llama 4.0. Pues bien, yo voy a hablar del 4.0 de nuestra actividad. ¿Qué quiere decir 4.0? Pues 4.0 quiere decir todo esto. Todo esto que ya hemos oído hablar alguna vez, que si inteligencia artificial, que si blockchain, bueno, big data, IoT, todo esto es lo que voy a hablaros ahora, pero aplicado al mundo del asfalto. Y alguien me dirá, ¿pero todo eso existe? Todo eso existe ya. Lo primero que hicimos, bueno, yo, aparte de lo que ha dicho antes Ricardo, que es verdad que viajo muchísimo y que estoy por todo el mundo, lo cierto es que también insisto mucho en mis convicciones y entonces esta fue una de ellas. En enero del año 2018 dije que deberíamos crear el concepto Asphalt 4.0 y tanto insistencia tuve que hicimos el congreso, el IANI Congress de Madrid, el 2020 estaba previsto, vino la pandemia y lo cambiamos a formato virtual, pero se hizo en el 2021. Pues se creó también, además de eso, el foco central de ese congreso, pues lo que hicimos también es en EAPA, por ejemplo, en la Asociación Europea, empezar a crear ese grupo. En este momento es uno de los grupos más estratégicos y lo que hicimos fue definir ese grupo.
Bueno, tenéis ahí la definición, ahí es donde podéis encontrar referencias al 4.0 y aquí, como veis, está en inglés, pero bueno, es fácil de entender, es que consiste básicamente en la transformación digital de la actividad de pavimentación y se refiere a una serie de sistemas tipo Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las Cosas, en fin, lo que os decía antes, que puede ayudarnos a alcanzar de forma más eficaz o a mejorar nuestra productividad o la calidad o, en definitiva, la sostenibilidad de nuestros productos. Eso es, en definitiva, la definición que tenemos en EAPA. Y ni que decir tiene que en este grupo también me toca coordinarlo, estoy encantado y acabo de ser reelegido para seguir otros 2 años en esta tarea. Claro, lo que quizás la gente no sepa, y esto me parece que es sustancial, es que cuando se habla de transformación digital de una actividad, de un sector, en realidad lo que estamos hablando son de 3 cosas. Todo el mundo se queda en lo que tenemos aquí abajo, en la Technology Management, es decir, la actividad de pavimentación. ¿Qué hacemos para integrar elementos y maquinaria convencional o nueva en todo esto de la digitalización, en todas esas tecnologías que hay? Y todo el mundo ya también tiene asumido, y no lo integra a veces porque se cree que es como un mundo aparte, que dentro de las organizaciones, el lazo este gris de arriba a la izquierda, pues existe ya pues el sistema de gestión de las empresas, de las organizaciones tipo SAP, existen ya muchas herramientas que tienen que ver con una gestión documental pues de muchas cosas, de los recursos humanos, de la seguridad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo la parte, digamos, de la actividad, es que hay que integrar todo eso dentro del lazo de la gestión y, por supuesto, y aquí es donde yo creo que está el déficit más importante de nuestro sector, hay que considerar un lazo que en muchos casos ni se considera. E incluso yo, y ya os aviso de cuál es mi punto de vista, esto que se llama la Customer Experience o la experiencia del cliente en nuestra actividad, pues evidentemente sería una buena cuestión a plantear quién es nuestro cliente y generalmente la gente respondería la administración. Bueno, yo sostengo que sí, pero no. Es decir, la administración tiene la responsabilidad de gestionar nuestra red de carreteras, eso es cierto, es quien paga las empresas, eso es cierto, pero creo que es un grave error el considerar únicamente cliente a nuestra administración. Nuestro cliente, bajo mi punto de vista, y es lo que voy a desarrollar en la charla a la que voy ahora a Uruguay, una de mis charlas, va a ser el demostrar que debemos considerar en ese lazo de la Customer Experience el ciudadano, el usuario de la carretera, en definitiva. Bien, esto es incluso un formato que, si os animáis a hacerlo, es muy fácil de encontrar. El enlace lo tenéis en la presentación, pero si queréis buscarlo, con que metáis Asphalt 4.0, YouTube, llegáis a esta presentación que hace Breixo Gómez. Breixo Gómez es español, es el director técnico de EAPA y se ha convertido, cuando la primera vez que le conocí le pregunté por su actividad digital, me dijo muy mal, y yo le dije, efectivamente, muy mal, eso vas a cambiarlo. Y en este momento ya veréis que no solamente es muy bueno en actividad digital, sino que además es un youtuber emergente. Bueno, ya le veréis porque hace una presentación en modo moderno de qué es esto del 4.0 que os animo a conocer. Bien, salto aparentemente de tema, porque creo que tiene mucho que ver, y os presento una foto que he utilizado ya alguna vez. Esta foto es del año 1905, como tenéis ahí arriba, concretamente la Quinta Avenida, y todo el mundo podría deducir que es un día soleado, porque hay mucha gente por la calle, muchos coches de caballos paseando arriba y abajo por esa Quinta Avenida. Bien, lo que estaba indicando la flecha es a un ciudadano que desde luego llamaría la atención, porque todos, como veis, van en coches de caballos, menos ese que está, apenas se ve, pero lo que está haciendo es paseando también por esa Quinta Avenida, seguramente haciendo mucho ruido, porque estaba utilizando un motor de combustión. Bien, seguramente le tacharon de loco, pero gracias a ese loco y a otros que le imitaron, empezó a aparecer esto, y es el paso de esos vehículos por caminos que desde luego no estaban pavimentados. Y gracias a esos vehículos, pues nuestro sector le tiene que dar las gracias, porque en fin, estamos donde estamos gracias a ellos. Es evidente que en principio el objetivo era simplemente eliminar el polvo. Más recientemente, sigue siendo vigente esto, nuestra exigencia más importante y que se repite siempre es seguridad y confort. Yo digo que hay ya más exigencias que estas. Estas eran las exigencias, desde luego, de los años 70, 80, 90. Estas siguen vigentes, pero
yo cuando mostraba un poco la evolución de las exigencias de nuestros clientes, decía, y en el futuro, pues posiblemente, y mostraba coches como estos, coches que más parecen de ciencia ficción. Bueno, alguno de ellos ya me recuerda el vehículo que tienen mis hijos, el Twizy, el de Renault. Pero lo cierto es que ya no hay que hablar de coches inventados ni de dibujos en el aire. En este momento os voy a mostrar una serie de ejemplos que hacen pensar la que tenemos entre manos. Este es ahí pone Google Car, ¿no? En realidad Google no tiene un coche. Lo que está haciendo es Google, su desafío es gestionar e implementar coches con un sistema de conducción autómata. Es decir, a través de inteligencia artificial y de muchas otras cosas, el desafío es llegar a que los coches estén nivel 5, conducción autómata, quiere decir ni siquiera tengan volante. Bueno, pues eso evidentemente es un desafío en el que está una empresa muy importante a nivel mundial, que es Google. Evidentemente también hay que recordar que a ese nivel la Dirección General de Tráfico, y ahí lo dice, la Agencia de Tráfico norteamericana, tiene perfectamente claro que en caso de infracción, el infractor será Google, no será el conductor, porque el conductor simplemente está en el puesto que antes era para llevar el volante. Esto que también es de otra pequeña empresa, lo digo con muchas comillas, porque estamos hablando nada más y nada menos que de Google y Apple. Las empresas, Google es no diría el propietario, pero vamos, el líder en todo lo que tiene que ver con Internet, y Apple es la empresa de capitalización más importante del mundo. Bueno, pues Apple nos lleva anunciando que el proyecto Titan es nada más y nada menos que crear el coche eléctrico. Y había dudas de si iba a ser o no un coche, o si iba a ser modelo Google, un software para implementar una serie de coches. Bueno, ya hay, como sabéis, en los coches, algunos, el mío en particular, pues tiene ya el software, el Apple Car, pero no, estamos hablando de la creación de un coche por Apple, y eso está anunciado para el 2024. De modo que agarrémonos, que hay curvas, porque cuando Apple entra en una industria, cosas pasan, y eso ya tenemos alguna experiencia. Pero por ir a marcas mucho más próximas al mundo conocido, y es simplemente un ejemplo, es que Porsche, que estaba muy identificado con la conducción e incluso con la conducción deportiva, pues hace 5 años, 6 años, habló de un coche totalmente eléctrico y ya nadie le sorprende. Vamos, quiero decir, están por las calles. El famoso Taycan, antes se llamaba Mission E. Bueno, pues ya está. Esto, hasta Porsche, que estaba identificado con la combustión, lo tenemos ya en este desafío. Y como consecuencia de que ya el coche eléctrico es una constante dentro de la movilidad, pues ya está ocurriendo lo que también está pasando en Inglaterra. Hay unas líneas, esa línea verde que tenéis ahí, son carriles especiales para coche eléctrico, incluso para recarga de coche eléctrico. Este es un proyecto en Inglaterra, y aquí evidentemente el sector que yo represento, el sector de la pavimentación asfáltica europea, tenemos algo que decir. No es sencillo. Las distancias entre vehículo y pavimento son todavía grandes y hay que trabajar mucho conjuntamente con los fabricantes de vehículos. Pero desde luego el desafío es la alimentación por carga inducida en movimiento. O ya estamos viendo también esto que puede resultar también hasta ahora pintoresco, son carreteras solares y que cada día tiene menos de pintoresco. Es decir, es aprovechar la enorme superficie que ocupan nuestras carreteras para proporcionarnos energía a través del sol. O más recientemente, que esto también alguno le recordará al famoso Scalextric que todos o casi todos hemos tenido para divertirnos, para jugar, pues esto es exactamente igual. Esto es la posibilidad de cargar a través de una catenaria un coche, en este caso serían incluso, se está hablando de camiones, y crear una red europea electrificada con alimentación, como veis ahí. Esto empezó en un proyecto de investigación y ya no es un proyecto, ya es algo más. Bueno, de todo lo dicho, y si todo lo dicho os ha podido impactar más o menos, yo digo que todo eso es nada o prácticamente nada, es decir, coche autónomo, coche eléctrico, con respecto a esta tecnología que está aquí ya, que es el coche conectado. El coche conectado va a tener y está teniendo ya un protagonismo tremendo, y no quiero anticipar ni hacer, digamos, contar cosas que van a ocurrir dentro de muy poco, concretamente en la Jornada Nacional de ASEMA, pero el Ayuntamiento de Madrid ya está utilizando tecnologías que envían los datos de los vehículos para tener digamos, una referencia respecto de la
del estado de los viales de sus calles por Madrid. Bueno, ya digo que no quiero anticipar porque nos lo va a contar José Miguel Baena en la Jornada Nacional de ASEMA, que es el 13 y 14 de diciembre. Pero esto va a ser un antes y un después. Esto es la posibilidad de que los vehículos, al estar conectados, en caso de embotellamiento, pues el control lo tome el sistema de gestión. O esto es que en el transporte de esas cargas pesadas que veíamos, pues que los vehículos vayan empaquetados y tantas cosas que ni siquiera posiblemente somos capaces de imaginar. Bien, llegado a este punto, que esto ha sido, digamos, una especie de introducción para entender que no es solamente caprichoso o una ambición en el aire, sino que es que tenemos un desafío, que es todo lo que tiene que ver con movilidad, empiezo ya todo lo que tiene que ver con 4.0 aplicado a pavimentación. 4.0 aplicado a pavimentación, yo voy a hablarlo en todas las etapas. En las etapas de fabricación, transporte, extendido, compactación y control del proceso. Bien, y luego veremos más cosas. Pero bueno, aquí lo que vemos es una planta asfáltica que muchos conocéis, y es una planta asfáltica que con el desarrollo de todo el marcado C, pues nos obligó a tener un procedimiento de control de producción en planta. La verdad es que la planta, como ya todos, el que haya tenido ocasión de visitar una planta, pues ya las plantas actuales tienen un sistema de control perfectamente, son unas pantallas en las que todo lo que ocurre dentro de esa instalación se conoce perfectamente, se sabe las temperaturas, la velocidad de las cintas, la temperatura de salida de la mezcla, todo lo tenemos controlado. Yo digo a veces que lo que se pretende con el 4.0 es que en lugar de tener un panel de control únicamente de una de las etapas, que es la fabricación, extender ese panel de control a toda la actividad, es decir, a las etapas que antes os he enseñado. Bien, empezamos por la etapa siguiente a que la mezcla haya sido fabricada, es decir, la mezcla se carga en un camión y ese camión empieza el tránsito hasta llegar al tajo, como se dice habitualmente, es decir, a la obra. Bueno, pues ya hay un montón de soluciones digitales, esta creo que es de MOVA, pero vamos, hay un montón de empresas que se dedican a esto, a que tú, bueno, ni siquiera tienes que tener a lo mejor, digamos, un software demasiado complejo, porque lo que hay ya son elementos de tipo satelital, ahí lo veis, estos son los camiones, que lo que están haciendo es que tú tienes en cualquier momento un control de cómo se están moviendo, qué distancia hay, qué tiempo tarda llegar al tajo, incluso si los camioneros, los transportistas han parado para tomar el bocadillo, que luego tiene incidencia evidentemente en la llegada a la obra. Bueno, todo esto es el control del transporte de esa mezcla bituminosa que acabamos de fabricar. Bien, vamos a la etapa siguiente y esto empieza ya a ser más divertido, porque tiene también su importancia. Afecta mucho el transporte, mucho más de lo que creemos, pero no quiero extenderme ahí. Llega el extendido y tenemos la extendedora. La extendedora tampoco voy a presentar digamos, la máquina. Alguien puede pensar que sigue siendo más o menos parecida a lo de antes. Yo digo que sí, que el concepto es parecido, pero que las cosas son muy distintas. Quizás lo que no sepáis, o sepan pocos, es que ahora ya las máquinas, y todo lo que voy a contar a continuación, no es ciencia ficción, son implementaciones que existen ya de maquinaria convencional. En la Bauma, que acaba de celebrarse hace 15 días, bueno, pues todo esto estaba a la orden del día. Y aquí lo que tenemos son equipos de extendido, extendedoras, con posición satelital, con estación meteorológica, con capacidad, digamos, de ver incluso las temperaturas de la mezcla que estamos extendiendo. En definitiva, tenemos además la posibilidad de integrar IoT, el Internet de las Cosas, que permite que esta etapa de la extendido cambie de manera radical. ¿Cómo? Pues vais a verlo. Vais a verlo porque lo que tiene el operario tiene esto. Tiene la posibilidad de ver sobre un plano rojo, esto de los colores es un problema de calibración, pero básicamente se trataría de que sobre una mezcla roja, que lo que hace es darnos la temperatura, digamos, de extendido, vemos que es homogénea, excepto en zonas donde ha habido un color distinto. El color quiere decir temperaturas distintas. Ya veis que en los bordes de extendido ha habido algún problema y hemos visto también una serie de marcas. Estas marcas son paradas y sobre todo paradas mal ejecutadas o con un transporte inadecuado, que también en esto hay mucho que mejorar. Bueno, pues yo hoy no me voy a referir a ello, pero evidentemente un feeder o un vehículo o un transfer evitan esta situación, pero esto tiene una importancia enorme en términos de los problemas que puede ocurrir posteriormente como consecuencia de un mal transporte o de un mal extendido.
y es defectos prematuros de esa mezcla bituminosa. Bueno, todo eso evidentemente ya lo tenemos con esta tecnología, pero digo más, es que el paso no está en que lo tenga esta información el operario. El paso importante es que esa información llegue de manera adecuada a los estamentos de la organización que puedan hacer que las situaciones se corrijan. Y desde luego que llegue a que sea un sistema de análisis de por qué se han producido esos defectos. Sigamos adelante. El siguiente punto, evidentemente, o la siguiente que voy a hablar durante el extendido, es que con todos estos datos integrados, ya lo que podemos empezar a hacer, y ya se está haciendo, no es la primera vez que se hace, sobre todo se ha hecho en aeropuertos, pero se está haciendo también en autovías en nueva construcción, y me atrevo a decir que será cada vez más extensivo en muchas otras obras, es que tú tienes ya incluso la posibilidad de hacer un comparativo en tiempo real entre tu extendido y tus planos de proyecto. Y esto es, digamos, dar un paso muy significativo, porque estamos no solamente asegurando el extendido, sino verificando que nuestro espesor, nuestro perfil, nuestra forma de extendido es la adecuada de acuerdo con el proyecto. En definitiva, esta etapa de extendido nos va a permitir ya una gestión digital en la cual podemos empezar a integrar datos en esa especie de sistema de documentación o este panel de control donde podemos ver y comparar que estamos reproduciendo y sabiendo no solamente cuántas toneladas hemos extendido hoy o cuántos metros cuadrados llevamos ya ejecutados o cuánta obra nos queda o cómo ha sido la incidencia respecto a tales o cuales condiciones meteorológicas, sino toda una serie de datos que nos permiten empezar a gestionar de una manera muy distinta al modelo convencional basada fundamentalmente en los partes del encargado. Evidentemente estamos dando un salto de calidad espectacular. Pero yo digo que quizás mucho más o menos evidente, quizás es mejor plantearlo así, mucho menos evidente, pero quizás más importante, es esta etapa, que es la compactación. La compactación, cuando alguien lee sobre compactación, puede entender lo que es obvio. Y es que, bueno, pues para llegar a la densidad de mezcla con la que se ha diseñado esa mezcla, pues necesitas y establece 6 u 8 pasadas. Bueno, ¿alguien se ha enfrentado o alguien ha visto alguna vez cuál es el movimiento de cualquier equipo de compactación en la obra? Es más, ¿alguien ha hecho un plano, un mapa de cuál han sido las zonas súper compactadas, que es malo, como las zonas con defecto de compactación? Bueno, eso ya es perfectamente posible, lo vais a ver al final de la charla, y eso lo que hace es que la mezcla, aunque esté bien fabricada, aunque esté bien transportada, aunque esté bien extendida, si la compactamos de manera inadecuada, y creedme, subirse en un compactador y empezar a moverse por la obra, no es sencillo recordar si por aquí he pasado 2 veces o 6. Y no es sencillo tener, digamos, en tu cabeza ese plano de compactación. Bueno, todo eso ya es mucho más fácil conseguirlo. Y yo me atrevo a decir que gafas de realidad aumentada y sistemas para empezar a compactar, incluso sin una persona sobre el elemento de compactación, se va a producir de manera muy próxima. Esto concretamente es ya lo que ocurre en algunas compactadoras que tienen incluso sistemas para tener una estimación de cuál es el nivel de compactación y lo hace el propio compactador basado en frecuencia, en radiofrecuencia, cuál es, digamos, la trazada más adecuada de acuerdo con la temperatura actual de esa mezcla. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo a nivel de esa compactación. Evidentemente, si fuéramos capaces de asegurar una compactación homogénea, estamos asegurando unas características, unas densidades, un comportamiento mecánico homogéneo. Y esto es a lo que aspiramos, a un control de compactación continuo y total. Es decir, a que todo esté integrado, a que veamos perfectamente cómo se están moviendo nuestra maquinaria dentro de la obra y que podamos, en función de cuándo ha entrado y con qué temperatura estaba la mezcla, poder tener una perfecta trazabilidad de cómo se ha compactado todas y cada una de las partes de esa obra y tener, digamos, un plano, un mapa de niveles de compactación alcanzados. Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. A mí me ha tocado defender a veces cosas que estaba convencido de que la obra la habíamos ejecutado correctamente y que todo había estado bien hecho. Sí, lo cierto es que yo no sé y nadie sabe en este momento si en ese sitio donde al cabo de un cierto tiempo ha aparecido un defecto, a qué se ha debido el defecto. Y puede ser perfectamente
un problema de supercompactación o lo contrario, de falta de compactación o de un extendido a temperatura baja, y todo eso lo tenemos ya a nuestro alcance. Incluso podemos ver lo que decía antes. Si yo tengo aquí podemos ver el número de camiones y cómo han ido llegando a la obra y cómo ha incidido esto en los niveles de compactación o cómo ha sido la compactación alcanzada. Aquí veíais antes el extendido abajo y aquí estamos viendo el movimiento de los camiones a lo largo del tiempo. Bueno, en definitiva, lo que tenemos ya son todos los datos y todos los elementos para poder gestionar y controlar de manera perfectamente precisa todo lo que está ocurriendo en la obra y, repito, y que no quede solamente esa información en la obra, sino que esa información navegue de la forma adecuada, y esa es la tarea que hay que hacer, para que el responsable de control de calidad o el jefe de obra o el director tenga la información necesaria para no solo saber qué ha ocurrido, sino compararlo respecto a lo previsto y tomar las medidas adecuadas. Yo creo que estamos generando, evidentemente, la base de un modo muy distinto de trabajar y, desde luego, yo estoy convencido que estamos creando la base de nuevas profesiones dentro del sector, porque hasta ahora, evidentemente, nadie manejaba estos datos y aquí va a haber que empezar, igual que auditores de calidad o auditores de contables, en términos de comparar respecto al presupuesto, cómo se han desviado nuestros gastos, nuestros ingresos, pues va a haber también auditores de obra, en el sentido de verificar todos esos datos y poder extraer conclusiones que nos permitan hacer un mejor uso de nuestros recursos. Bueno, esta es otra parte, digamos, empiezo ahora ya, después de contaros todo lo que existe en el mundo y una actualización de esa información Bauma 2022, ahora empiezo a contaros cosas mucho más cercanas. Ahora voy a pisar terreno firme, y cuando digo terreno firme es terreno España, proyectos concretos. Nosotros, como os decía antes, en el año 2020 teníamos previsto hacer ese E&E Congress 2020 en Madrid. No os tengo que contar qué pasó en 2020 porque todos lo sufrimos, llegó la pandemia, el COVID, y nosotros teníamos previsto en ASEMA hacer una jornada previa al E&E, que era en mayo, y concretamente el 12 de mayo teníamos previsto hacer una jornada especial de ASEMA. Bueno, lo cierto es que como cambió todo, lo que hicimos ese 12 de mayo del 2020, esto que voy a contar es de hace 2 años, yo pedí que hiciéramos una jornada digital, algo parecido a lo que está ocurriendo aquí hoy, pero que la hiciéramos hablando específicamente de 4.0 dentro de ASEMA, es decir, dentro de las empresas de ASEMA. Y entonces yo sabía que había iniciativas, pero también hay siempre un pudor a contar o no contar lo que estás haciendo. Bueno, pues aquí vinieron 3, voy a contar 3 por no alargarlo, 3 empresas y contaron cosas concretas que ya están haciendo y alguna de ellas doy fe que se estaba haciendo, porque la primera, que es esta de aquí arriba, el Papyrus Touch, esto concretamente, yo recuerdo, yo dejé esta empresa en el año 2006 y en el 2005, la Navidad del 2005, la felicitación de Navidad del Grupo Eurovía fue una tablet. En fin, la filosofía francesa, Navidad no implica necesariamente postales, felicitaciones típicamente de Navidad o de imágenes. No, no, aquí lo que nos felicitamos la Navidad con un operario que estaba con una tablet y decíamos feliz Navidad. Bueno, muy bien, no, fue próspero año, creo recordar. Bueno, pues eso evidentemente era un modo, repito, 2006, de integrar recursos digitales, una tableta dentro de la obra. Y eso sigue operativo y nos lo contó el director general actual, José Manuel Lorente, nos lo contó hace 2 años, que eso lo viene utilizando el grupo, en España, Provisa y Travit, desde hace pues eso, más de 15 años, doy fe de ello. Y también nos contaron este otro proyecto que es muy interesante, que es el introducir dentro de las capas de un firme, y no necesariamente tiene que ser una autopista, puede ser en capas pequeñas, un sistema en el cual hay detectores que permiten tener un autodiagnóstico del estado, más concretamente estructural del firme y de las tensiones que llegan. La gracia de esto es que además los sistemas son autónomos en el sentido de que la captación de esa información, ellos tienen un sistema de energía que incorporan para que estén alimentados esos sensores y que en definitiva estaban haciendo ya carreteras con sistema de autodiagnóstico. Y esto en Francia pues lo estaban empleando y aquí en España estaban queriendo desarrollar esta iniciativa. A mí me parece desde luego un paso adelante, el que haya ya autodiagnóstico de la carretera desde la propia carretera.
Esto es otra empresa, también la conocéis todos, EFAS, el grupo EFAS, y concretamente Ignacio Rus nos contó dos cosas muy distintas. La primera es esto, planta conectada a obra. Hay que decir que EFAS en España tiene 26 plantas asfálticas, todo su grupo, y entonces ellos tienen todas las plantas conectadas y lo que están haciendo es una gestión global de todas las plantas, en el sentido de que en algunas zonas puedes suministrar a una obra desde varias plantas y en función de una gestión global, pues han visto que estaban demostrando que hay una reducción del consumo. Además, a la planta tienen también un control de los consumos de cada uno de los... cada planta tiene un sistema de alimentación, de combustible. Bueno, en definitiva, tienen un control de todo el proceso. Incluso pueden, en este momento, empezar a dar, junto con X toneladas, pues podrían incluso decir y X emisiones asociadas. Es decir, pueden hacer y llegar a dar el dato de emisiones asociadas de CO2 como consecuencia de todas y cada una de las toneladas que fabrican. Bueno, y abajo está otra iniciativa que también es muy llamativa. Yo participo en este, conozco bien también este detalle porque esto es concretamente un sistema que han generado para un contrato de conservación que tienen con el Ayuntamiento de Málaga basado en la incidencia que reciben de los ciudadanos. Y en otros sitios, en Madrid, por ejemplo, esa incidencia de los ciudadanos, que también existe, se hace por fotografía o por un mensaje. Bueno, aquí han llegado efectivamente a integrarlo también por redes sociales y tienen un sistema, todo esto evidentemente es gestión típicamente de modo de gestión digital, pero aquí lo que hacen es incluso por redes sociales alimentan y nos dieron tiempos de respuesta de cuánto tardan y en cuánto tiempo el Ayuntamiento de Málaga está gestionando esas incidencias que vienen derivadas de los vecinos. Y hablaban de 48 horas, plazos muy cortos. Bueno, y por finalizar con otro ejemplo español también de otra empresa que seguro que conocéis, Bexa, Grupo Simetría. Bueno, pues aquí Paco Bea nos habló de dos cosas también bastante distintas, pero también muy interesantes. La primera es el famoso PAP-DT, digo famoso porque creo que poca gente en este país ya puede decir que no conoce qué es PAP-DT. PAP-DT es un sistema embarcado que permite a cualquier vehículo al que le ponen estos dispositivos generar un estado de reconocimiento de la superficie del vehículo, de la superficie del pavimento, una especie de IRI a partir de sistemas muy baratos. Es decir, lo que hacen es, por explicarlo de una forma sencilla, es la misma capacidad que tiene un smartphone para detectar oscilaciones, pues la tiene mucho mejor PAP-DT, pero el sistema es básicamente el mismo, para que a partir de la reacción que tiene el vehículo al pavimento, poder dar un buen dato que permitiría tener un estado del IRI, lo tienen también alguna otra empresa está haciendo cosas parecidas, pero podríamos tener un IRI, digamos, de bajo coste y que permitiría tener una actualización pues prácticamente constante de la red de carreteras. Esto me consta que está teniendo interés en el sector y es una iniciativa que desde luego ha tenido mucho eco. O esta otra, que es más ambiciosa, que es el famoso BIM aplicado a carreteras. Yo digo que aquí lo que falta es cambiar la B. La B de BIM, como sabéis, tiene que ver con building, con construcción vertical, y aquí casi habría que meter la R de RIM, ¿no? De road. Bueno, pues ellos lo que hacen es integrar efectivamente, aplicado a carreteras, un modelo de gestión documental tipo BIM. Bueno, todo esto que os estoy contando, y me quedan ya unos minutos, es todo lo que hicimos hasta el año 20. Lo que voy a contaros a partir de ahora, y ya con esto termino, son 10 diapositivas más, es lo último. Y lo último es lo que ha ocurrido con este International Conference que hemos desarrollado hace escasamente un par de meses, concretamente el 20 y 21 de septiembre. Esto fue una iniciativa que lanzamos desde ASEMMA y que lo organizamos ASEMMA y ZAS. ZAS es la asociación equivalente a ASEMMA en Eslovenia, con el apoyo de APA, que es la Asociación Europea. La segunda edición la vamos a hacer, ya está concretada, es el año que viene. Os invito a que participéis porque lo de este año fue absolutamente espectacular y ahora lo vais a ver. Y va a ser el 26 y 27 de septiembre. Y si alguien está interesado, esta es la web específica del evento donde podréis ver mucha información de lo que os voy a contar ahora. Bueno, lo primero, aquí están entrando empresas que son menos conocidas por algunos, evidentemente MOVA o Fligel, pero son empresas que están muy orientadas ya a todo esto de la digitalización. Yo, desde luego, salí muy impactado
primer año hemos recibido solo, y cuando digo solo es porque estoy seguro que dentro de muy poco, para la próxima edición, me consta que vamos a ir muy por encima de esa cifra, pero recibimos solo 12 comunicaciones. Aquí está abierto a que cualquiera, de cualquier país de Europa o del mundo, nos manden sus ideas respecto a desarrollos en la fase previa, en la fase de ejecución o en la fase de integración, lo que queráis. Pero lo cierto es que hemos recibido 12 comunicaciones, 4 fueron de España, 3 de Alemania, 2 de Eslovenia, 2 de Holanda y 1 de Francia, y yo opino, de altísimo nivel. Ahora vais a ver alguna de ellas. Este es el hashtag, que si lo metéis todavía veréis muchas cosas, y todo lo desarrollamos en formato PDV, quiere decir presencial, digital y virtual. Y ahí es la app en la que todavía tenemos mucha información. Bueno, este es digamos, el espectro del impacto digital que tuvo este hashtag, el ICA 4.0, que fue verdaderamente espectacular. Evidentemente, aquí hubo un pico de máximo interés el primer día y otro el segundo día, y el primer día tuvo que ver con esto, con la sesión 1. En la sesión 1, en la que invitamos a nuestro secretario general, a Xavier Flores, estuvimos hablando de cómo aplicar la digitalización o cómo avanzar en este espacio compartido entre administraciones y contratistas. Y tuvo muchísimo interés. Y yo me quedo con una frase que dijo Xavi Flores, que me parece que es un buen resumen. Lo dijo al principio, me parece que explica bien la situación. Señores, la digitalización es revulsivo, es un must, es algo obligado, pero está coincidiendo esa revolución con otra revolución que es con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y todo lo que tiene que ver con las exigencias ambientales. Y lo que está ocurriendo es que están confluyendo en el tiempo, de modo que preparémonos porque hay curvas, quiere decir que hay mucho movimiento y que va a haber mucho que hacer. Pero aquí se habló y fue una de las razones por las que acordamos que el año que viene volveremos a hacer una jornada, otro International Conference, también se va a hacer en Madrid, porque evidentemente hace falta esto. No hay eventos de esta naturaleza. Y este pico segundo tuvo que ver con esta sesión 4, que fue la digitalización aplicada a la conservación de las carreteras. Bueno, este es el debate que os comenté, que os he comentado. Aquí está Xavier Flores, aquí estoy yo. Este es el presidente de Eslovenia, Slovenko Henigman. Y este es el secretario general de EAPA, Carsten Karcher, donde estuvimos, como veis, animando todo esto. Ahí también yo hablé de algo que también es verdad lo que decía Xavi Flores, y es que nosotros, desde luego, desde ASEMA lo que estamos haciendo ya es un DAP sectorial, es decir, estamos por fin, al final de este año, podremos saber cuál es la emisión media asociada a la fabricación en España y con las plantas españolas y con el sistema actual de cuántos kilos emitimos por cada tonelada, porque nos hemos puesto de acuerdo 50 empresas y estamos en esa iniciativa. Bueno, esta es una de las charlas que yo destaco, la charla que nos dio Miguel Caso. Miguel Caso, como sabéis, es español, es el director técnico de PIARC. PIARC es la Asociación Mundial de Carreteras y nos dio una charla muy interesante sobre la digitalización en la cadena de valor de las carreteras. Y esto es uno de los puntos, ya estoy terminando y voy a hacerlo de una manera un tanto explosiva en términos de impacto, porque aquí vino una empresa, yo no la conocía, una empresa holandesa, concretamente Boskalis, y nos habló de la holística y nos empezó a hablar de una serie de cosas que ellos como empresa, repito, están haciendo. Aquí nos habló, este es un camión Vogele, una máquina de extendido Hamann, un Bomag y luego tenemos una serie de compactadores de diferentes marcas. Y lo que necesitamos es integrar todo esto. Y hemos creado un modelo digital. Y entonces nos habló de un modelo digital en el que lo que hacían es sobre una carretera, incluso con el parámetro del enfriamiento, la temperatura del tiempo, nos mostró un vídeo en el que vimos, yo es la primera vez que lo vi, toda una obra, todo un tramo de obra en el que se veía avanzar la máquina de extendido y luego se veía un poco lo aleatorio que resulta, y resulta muy sorprendente, un compactador, luego entró otro compactador y se entiende perfectamente lo que ocurre en la obra, lo que os decía antes, las diferencias. Estos son los datos reales que ellos obtuvieron a partir de esta visualización del proceso y de datos comparados con la realidad
de la compactación. Y estos son datos de la dimensión, creo que era de 20 por 20 o de ese orden, 20 centímetros por 20 centímetros, pero veíamos que efectivamente el diagrama resulta, vamos, el mosaico resulta colorido, porque eso quiere decir malo, porque lo interesante es que todos tuvieran, digamos, un mismo diagrama de color. Bueno, pues eso quiere decir que hay mucho que hacer y que ese es su desafío, hacer que esas gamas de colores se minimicen. Y esto es algo que fue muy llamativo, es un español también, Álvaro García, está trabajando en Nottingham y está haciendo modelos digitales aplicados nada más y nada menos que al diseño de mezclas bituminosas. Bueno, todos sabemos lo que es el Marshall, todos sabemos cómo es, pero quizás lo que no habíamos visto es, más allá de esto, que es una visualización gráfica de los huecos, es que podemos llegar a eso mismo. Ellos lo que hacen es que, como todos sabéis, un árido se caracteriza por una dimensión de ellas. Es decir, cuando hablamos de un árido 3,6, quiere decir que ese árido haya pasado por un tamiz 3 o 6 o retenido. Pero eso, si lo pensamos bien y vemos cómo son los áridos, pues el árido tiene una serie de características y las formas son distintas. Bueno, aquí lo que hacía era, basado, repito, en un modelo digital y basado en la caracterización, que era lo primero que hacía, crear un modelo de esa forma de cada material, que es característico de cómo se ha fracturado el material y de las características mineralógicas de ese material, pues hacer un diseño de la mezcla. Y lo que hacía, aquí no lo activo porque es vídeo, es hace la composición y es capaz de volver a generar perfectamente una estimación de los huecos, de la textura, etcétera, etcétera, a partir, repito, de la modelización. Es un gemelo digital aplicado al diseño de mezclas. Bueno, esto es ya, y con esto termino, el objetivo final. Queremos llegar a esto. Asphalt 4.0 es a la integración de todo, de lo que antes he estado contando, todas las etapas. Y eso nos permitiría, como estamos viendo aquí ya, que sobre un proyecto podemos superponer la capa de qué está ocurriendo, una integración, llamémosla BIM, prefiero hablar de BIM, ya lo he dicho antes, y una gestión y seguimiento en tiempo real. Y esto también ya existe. Esto es un software que ya está operativo, en el que nosotros lo que hacemos es asignar camiones y capturamos información, y todo esto ya son etapas que estamos dando dentro del sector y que queremos trasladar lo antes posible. En definitiva, lo que queremos es planificar y tener respuesta en tiempo real. Y por ahí avanzamos hacia un escenario y hacia unas consideraciones que van a ser distintas. Termino ya y lo hago ya con una diapositiva que algunos ya me habéis escuchado, pero que bueno, yo creo que sigue siendo vigente. Señores, necesitamos adaptar nuestras vidas. Verde, la V, vida son 5 letras, la V, mayor sensibilidad ambiental, mayor valoración ambiental, I, más innovadores para enfrentar los retos a los que nos enfrentamos, D, más digitalizados sin renunciar al analógico, A, abiertos a compartir la información, como estoy haciendo yo aquí hoy, contando lo que se está haciendo, creo que eso siempre ayuda, abre los ojos, y S, todos los que estamos en carreteras, estamos obligados a objetivo accidentes cero, seguridad vial. Esto es todo, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que me ha sorprendido la novedad y de tu que se sale un poco de lo que se podía esperar, que era una cuestión histórica relatada de qué es lo que se ha ido haciendo y tal, sino que es la proyección al futuro, que no sé en qué medida estamos acercándonos a ese futuro que has comentado. Quiero decir, todas estas cosas entiendo que son muchas experimentales. ¿Tú qué margen de tiempo le das para que esto alcance unas cotas razonables de ejecución con esta perspectiva del 4.0? Corta, muy corta. Yo en esto sé que siempre, luego a veces me dicen a la asociación, caramba, nos llevas a un ritmo que es tremendo, porque casi nos pones delante ya el objetivo, incluso nos marcas el tiempo. Hombre, evidentemente no soy yo quien va a establecer ese calendario, pero sí que veo, sí, y sobre todo estoy bastante al corriente de lo que está ocurriendo. Desde luego la empresa está Boskalis, que es una empresa holandesa, que podéis buscar en internet, y lo está haciendo ya, no es un proyecto, lo está haciendo ya. Y desde luego el DAP sectorial en España de las mezclas bituminosas lo estamos haciendo ya. ¿Y qué quiero decir esto? Que tenemos todos los elementos, yo estoy seguro, porque estoy viendo mucha gente conectada, que más de uno está tomando nota. Y seguro que alguno, sí, porque seguro. Ya Xavi está con la inquietud, me está diciendo, oye, ¿seréis capaces entonces de darnos ya
datos de emisiones asociadas al precio de la tonelada? Bueno, va a llegar. El cuándo, que es lo que tú me preguntas, que es la pregunta difícil, desde luego yo diría que antes de 4 años, seguro. No, porque yo aquí veo que, claro, que tú defines como tu cliente, pues al usuario final, pero realmente el cliente de la empresa constructora generalmente es un organismo público, un ministerio Claro. o alguna entidad local. Entonces, para eso ya sabes cómo funcionan estas cosas, que existe una licitación, una contratación en función de unas especificaciones. Quien tiene que marcar esas especificaciones es la entidad contratante. O sea, así es. y todas esas cosas tienen cierta, digamos, inercia a modificar, digamos, los pliegos actuales y las condiciones actuales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una labor importante, es la de concienciación a todos los niveles, empezando por quien tiene que decir hágase. Exacto, exacto. Ricardo, tú, en fin, conoces perfectamente, iba a decir que mejor que yo, todo lo que implica cualquier cambio en cualquier actividad, pero sobre todo en nuestro sector, en el sector de la obra, de la pavimentación asfáltica y de la obra pública en general, de la construcción, yo diría. Tenemos bastantes inercias, pero yo, aunque alguien pueda tacharme luego de pelota o de que voy a decir algo, una flor, voy a lanzar una flor, creo que tenemos un secretario general que se le puede tachar de muchas cosas, pero no de inmovilista, precisamente. Y tenemos una directora técnica con la que voy a estar dentro de un rato, y no lo digo para que luego cuando la vea me diga, oye, muchas gracias, lo digo porque lo pienso sinceramente, está dando un impulso enorme. Y nosotros en particular, ASEMA, estamos efectivamente haciendo todo lo que está a nuestra mano. Ya las obras de refuerzo de firmes son obras por concurso, en cuanto es de más de 1 millón de euros. Y los criterios de adjudicación cada vez tienen más criterios técnicos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lo digo con toda claridad. Nuestro objetivo es que cada vez se valore más criterios técnicos, que en este momento, esto que he dicho de la declaración ambiental de producto, es voluntario. Evidentemente no puedes obligar a la gente que lo haga, pero sí a dar unos puntos y que esos sistemas de licitación estimulen el por dónde quiere ir ese contratante, es decir, la administración. Yo creo que ese es el camino. Es decir, todo esto que he contado implica riesgo, lo he dicho, es innovación. Hay que asumir por parte de la administración y por parte de la empresa, comprarse cosas nuevas, en fin, evidentemente invertir, y invertir también en conocimiento, invertir en muchas cosas, pero tiene que ir de la mano, como tú muy bien decías, y tienes razón, de dos cosas. De una administración dispuesta a que pueda haber algún problema, porque estamos innovando en ejecutar de una forma distinta, y desde luego tiene que haber un estímulo. No vale la subasta y el precio más bajo. Así no avanzamos. Esa es la cuestión. No, porque es que además esto implica una inversión, como tú has señalado, una inversión importante en equipos nuevos, en medios, en personal, en formación, etcétera, etcétera. Y esa inversión, claro, se tiene que traducir en unos resultados. Entonces, a efectos de la inversión, yo he oído, se ha comentado en algún foro, que una de las cosas que hemos estado comentando aquí en el foro era la posibilidad de que se hiciera algún plan renove, como se hace en vehículos, pues para el tema de maquinaria en general. Entonces, en alguna ocasión se ha comentado que lo único que se puede acercar, todo esto ligándolo un poco con los fondos europeos, con los Next Generation y tal, es a las máquinas de aglomerado de todo este proceso, porque tienen una componente de mejora en la calidad ambiental, en disminución de emanación de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto realmente es una posibilidad solo o se ha traducido en realidad? ¿Sabes si se ha traducido en realidad en algún, definitiva, si ha habido gente que ha comprado algo y le ha subvencionado por una parte? Vamos a ver, no solo todo esto que estoy comentando. Está clarísimo tu planteamiento y la respuesta también va a ser clarísima. Y es sí, un sí rotundo. Sí se ha traducido y sí hemos tenido. Y eso ha sido una labor que desde ASEMA hemos iniciado. Yo he informado a todos mis socios y especialmente a los de la maquinaria. Y a veces incluso los de maquinaria me decían, no estamos al corriente de esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al plan que ha habido PRTR. El PRTR, que salió este año,
ASEMA, hubo una línea que es concretamente una línea dedicada a pavimentos sostenibles. Evidentemente, ASEMA hizo todo lo posible para que esa línea tuviese una dotación económica suficiente. El Ministerio ha gestionado, y os invito a que entréis en la web de ASEMA y que veáis la noticia primera que está, porque se ha resuelto la resolución provisional de esa primera convocatoria, PRTR, se ha resuelto hace escasamente unas semanas. Bueno, pues de los 57,5 millones de euros, hablo de memoria, no sé si son 56,5 o 57,5, 16 millones de euros de esos 57 han llegado al sector que yo represento. Y de esos 16 millones, el 90% a socios de ASEMA. Lo digo todavía más rotundamente. Con lo cual yo estoy más que satisfecho. Primero porque conseguimos, y ha sido una labor dura, el intentar meter el que hubiera una línea dedicada a pavimentos sostenibles. Pero en segundo lugar, porque la convocatoria inicialmente pues, consideraba, como es lógico, que tenía que estar orientada, todo lo que ahora de maquinaria es, digamos, objeto de subvención, tenía que tener una clara componente medioambiental. Y entonces, al principio, digamos, había unos maquinaria considerada que tenía que tener, digamos, una serie de exigencias que parecía que estaba orientado únicamente a la reutilización de subproductos o algo por el estilo. Bueno, ahí estuvimos colaborando con la Dirección Técnica de la Dirección General de Carreteras, con el equipo de Charo Cornejo y también con el equipo del entonces responsable de este área, que es el actual director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández, y entonces lo que hicimos fue intentar hacer que esa partida presupuestaria creciera y que en definitiva se extendiera el concepto de tener, de dotar y permitir la subvención que ha sido de hasta un 40% o va a ser de hasta un 40% para toda aquella maquinaria, y ahí han entrado camiones, planta asfáltica, fresadoras, un montón de maquinaria que incluso podrían ser extendedoras o compactadores, pero siempre y cuando se demuestre de manera fehaciente que hay una reducción verificable de emisiones de CO2. Ahí es donde estamos en un aspecto que es fundamental. Y entonces, efectivamente, esta primera convocatoria pues nos ha salido muy bien parado el sector. Quiero traducir que esos 16 millones de euros de subvención, que es la resolución provisional, quiere decir que en los próximos 2 años y medio aproximadamente, porque lo que se ha convocado, el plazo para poner en obras se hará mucho antes por parte de nuestro sector, pero era hasta final del 25, pues quiere decir que 40 millones de euros de inversión van a llegar o han llegado gracias a esta iniciativa que es el famoso PRTR. De modo que ya lo hemos conseguido en la primera edición. En la jornada de ASEMA que vamos a tener, como he dicho antes, el 13 y 14 de septiembre, hemos invitado a María Corral a que nos hable de esto que os acabo de decir, de cómo ha ido esa primera convocatoria, pero también le vamos a pedir que nos hable, yo he estado hablando con ella y ya algunas ideas les hemos lanzado, de cuál va a ser la próxima convocatoria, que me consta que ese es el objetivo. De modo que si alguien tiene interés en esto, le invito a que venga a la Jornada Nacional de ASEMA, porque ahí María Corral nos va a hablar y nos va a decir de primera mano cómo ha ido y cómo va y qué piensa para el año que viene. Estupendo. Mira, Juanjo, a mí me gustaría también que hablases, has hablado mucho de los sistemas, de las máquinas, etcétera, que hablases de los componentes propios y lo que es el producto final, el aglomerado, no de cómo se fabrica. En definitiva, si hemos tenido durante mucho tiempo la incorporación, por ejemplo, de neumáticos triturados para conseguir un cierto grado de confort. Sí hemos tenido también la utilización de productos a más baja temperatura, las últimas plantas o las penúltimas plantas que producen un aglomerado que llaman baja temperatura, digamos media temperatura. Entonces, ¿cómo va evolucionando, hacia qué caminos se dirigen las investigaciones en este terreno, incluyendo también la reincorporación de los productos de fresado en aras un poco pues a la tan cacareada economía circular. Etcétera, y los problemas que han planteado, lo de la finalización de la condición de residuos, etcétera, pues, todo este tipo de cosas ya de la mezcla en sí, cómo va evolucionando.
Bueno, va muy deprisa y efectivamente va con unos cambios. Acabamos de tener, como decías al inicio, he estado el lunes y martes en Viena, hemos tenido el E&E Event, que es el evento que hacemos conjuntamente eh, EAPA, la Asociación Europea de los Fabricantes de Mezcla Bituminosa, y Eurobitumen, que es la Asociación Europea de los Productores de Betún. Bueno, ahí nos reunimos, hemos estado 330 personas aproximadamente allí en Viena y es espectacular la que tenemos liada a todos los niveles. ¿A qué me refiero? Bueno, esto que os he contado yo del DAP sectorial, que seguramente alguno habrá dicho, caramba, con los del asfalto, están aquí ya haciendo un DAP sectorial para la mezcla bituminosa. Toma ya, van a tener el dato de cuál es la emisión asociada a cada tonelada que fabriquen de SMA, de BPA o de BBTM. Bueno, pues además de eso, en este campo, por ejemplo, de lo ambiental, ya nadie habla. Yo pido que empecéis no lo has dicho tú, Ricardo, no lo tomes como un reproche porque tú no has empleado esa palabra. Podía haberlo dicho, seguro. Pero hay mucha gente que sigue empleando la palabra reciclado para referirse al empleo del fresado retirado para la reutilización en mezcla bituminosa. Bueno, pues ese es otro de los paradigmas actuales. Es decir, cada vez que alguien hable de reciclado de mezcla bituminosa, a mí, bueno, yo lo llevo diciendo hace 4 años, ya está, si alguien lo hace y me mira y me ve la cara, sabe que algo ha dicho mal, porque es hacernos de menos. Nuestro objetivo es reutilizar el 100% de la mezcla bituminosa que al final de su vida útil, como tú antes decías, es decir, cuando es fresado ese pavimento y por tanto ese fresado es retirado, ese es el concepto, fresado retirado, lo que debemos hacer con ese fresado retirado es reutilizarlo. Y eso es incontestable. Y ya en Europa solo hablamos de reutilización. Lo del reciclado es como diciendo, bueno, este todavía no se ha incorporado a la nueva condición de la economía circular. Ni que decir tiene que con esto también estamos en una mayor integración, no solo del único residuo que generamos nosotros, que es el asfalto, sino que también estamos incorporando, como sabéis, y España en eso es líder a nivel europeo y casi diría mundial, de otros residuos de otras industrias, como por ejemplo el caucho. El caucho también se está ahí sí, incorporando como subproducto a la mezcla bituminosa. Pero bueno, yo lo que sí me gustaría es decir que ambas cosas, la economía circular o incluso la incorporación de un residuo, tiene que ser dentro del punto primero. Y el punto primero es emisiones. Todo en este momento se tiene que valorar en emisiones. Yo incluso los eventos los he valorado en términos de emisiones, los eventos como el de hoy. El que hoy estemos todos conectados, en lugar de estar viéndonos en un sitio, en términos de emisiones se puede cuantificar. Y yo tengo una publicación hecha sobre ese tema, que parece una tontería, pero no es tan tontería. Bueno, pues llegó el lunes, en la sesión 1, además, la administración noruega y mostró cuál es la emisión asociada a las mezclas bituminosas en Noruega en el año 2020, en el año 21, en el año 22, dónde están, porque es un parámetro que hacen en continuo, y dónde quieren acabar en el 2030. Y para que tengáis una idea del desafío al que nos enfrentamos, Noruega establece que en el 2030 tiene que estar en unas emisiones menos de la mitad de la emisión actual. Eso es lo que la gente no acaba de asumir, que esto del COP, que mucha gente lleva aquí en la solapita, ese pinta bonito con tantos colores, pues nos está obligando a unas exigencias enormes de todo tipo. Y esta en particular es una de ellas. Cada industria debe hacer su tarea y decir cómo lo va a hacer. Y nosotros, desde luego, ya hemos empezado. Y vamos a cuantificar cuál es la emisión actual y vamos a empezar a poder hacer lo que están haciendo los noruegos. Y es decir, vamos a intentar llegar al 2030 con estas emisiones. Y eso va a implicar pues todo lo que tú has dicho. Mucha más economía circular, mucha más reutilización de fresado, mucho más tecnologías de baja temperatura, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que volvemos a lo que hablábamos antes, que claro, ahí sí que la administración tiene una parte importantísima que decir. Porque claro, si te van a autorizar que reincorpores el material del fresado una vez que has terminado de pavimentar la carretera, ya eso se convierte
directamente en un vertido, vamos, en un residuo no utilizable. O sea, que tiene que haber una agilidad, por supuesto, con unas garantías de que lo que estás haciendo da un resultado apetecible, ¿no? Entonces, esa coordinación y el ir todos de la mano, yo creo que es el caballo de batalla, en este caso tan técnico y tan evolutivo y tan avanzado como el que estamos hablando, ¿no? Tienes toda la razón. En fin, no es cuestión de alargarse porque esto puede dar para una hora más de charla solo el campo pero yo desde luego vuelvo a decir que estoy completamente de acuerdo. Esto hay que hacerlo, no vale con el deseo, con la ambición que pueda tener ASEPMA o un sector o Noruega. Esto es una consideración que es europea, en la que están implicados, y eso sí que lo entienden bien los políticos. Todos los políticos el tema ambiental lo llevan como una bandera y todo el mundo se apunta a ello, pero efectivamente lo que yo sí que tengo que destacar y tengo que reconocer es que hay una sensibilidad y una capacidad de colaboración en este momento con la Dirección General de Carreteras, del MITMA y con muchas administraciones autonómicas que nos está permitiendo avanzar muy deprisa. Estamos avanzando en los últimos años a un ritmo enorme y desde luego no va a faltar, digamos, ideas y empuje y ganas de colaborar por parte de ASEPMA. En eso estamos. Muy bien. Mira, ya para terminar y un poco como colofón, te voy a trasladar la pregunta que nos hace Andrés Mejías, que dice que, aunque en parte ya ha sido contestando, pero dice, ¿qué dificultades pueden encontrar las compañías para adaptarse a todos estos cambios teniendo en cuenta el contexto actual? Subida de precios energéticos, de las materias primas o los problemas de suministro, y especialmente dedicado a las pymes que pueden tener más dificultades. Me gustaría que lo enfocaras desde cuál es tu opinión y tu consejo y tu recomendación que das a las pymes involucradas, lógicamente, en estos tipos de trabajo. Bueno, yo voy a dar, efectivamente, lo de las pymes voy a empezar por ahí y luego voy a dar un consejo también a otros porque nos está ocurriendo una cosa curiosa y yo creo que tiene que ver una cosa con la otra. Empiezo con lo de las pymes. La jornada esta del Asphalt 4.0, que ya he dejado la web, he dejado el hashtag, he dejado la fecha del año que viene, es una jornada donde está invitado cualquiera. Aquí no se trata de gran empresa o pequeña empresa. Aquí MOVA ahora ya es una empresa, digamos, importante, pero hace unos años no lo era y han llegado, y me consta que van a llegar el año que viene, pymes a presentar sus iniciativas, algunos de dron, otros de integración de BIM, otros. Es evidente que en esto yo cada día estoy más convencido, sobre todo en el mundo digital, que tú tienes que necesitar de empresas pequeñas, a lo mejor especializadas en algo muy concreto, e integrarlas de una forma que a lo mejor no es la habitual dentro de un desafío que es el que tiene mi sector. Bueno, pues ahí es donde yo animo a que a través de la International Conference on Asphalt 4.0, cualquiera que quiera lanzar su idea o la haga directamente a ASEPMA. A mí tenéis mi Twitter, tenéis mi dirección de correo electrónico. Yo soy muy receptivo a cualquier iniciativa. Pero también, curiosidad o no, casualidad o no, yo creo que no hay casualidad, nunca hay casualidad. Este año ha sido una avalancha de socios de ASEPMA. Avalancha. Y claro, tendrá que ver con cosas que han percibido, tendrá que ver con que se han conseguido 16 millones para el PRTR, tendrá que ver con que las obras se adjudican por concurso, tendrá que ver. Es evidente que sí. Es decir, lo que cada día yo veo más difícil, y eso es lo que yo también llamo la atención, es que el que quiera seguir haciendo lo que ha hecho toda su vida y pensando que el mundo no cambia, está en un grave error, bajo mi punto de vista. Y tiene los días contados. Eso es lo que yo dejaría como mensaje. Lo de las vidas. Hay que actualizar nuestras vidas. Estamos obligados a por lo menos escuchar a alguien, hoy me toca a mí, otro día será otro, contando lo que ocurre en Europa y lo que tenemos que hacer para intentar alinearnos con esas grandes megatendencias que nos están obligando a cambiar nuestra zona de confort. No, y que además que esto yo entiendo que es un sistema que suma dos componentes, que es el tema de la inversión necesaria para actualización de equipos, etcétera, etcétera, que es una parte importante para cualquier empresa, pero muy fundamental es el tema de la formación de la gente. O sea que los nuevos sistemas, las nuevas máquinas, las nuevas tecnologías, los nuevos sistemas de control no se pueden hacer con las personas, a lo mejor con las personas sí, pero añadiendo conocimientos nuevos, ¿no? Digamos con los conocimientos o de las formas que actualmente se están haciendo, ¿no? Sí. Entonces es más amplia la evolución
que decir, pues me compro esta máquina nueva que ya me incorpora. Sí, eso es justamente, quizás es lo único que me ha quedado por decir de la charla. Yo tenía preparado incluso un pequeño vídeo, no sé si lo tenéis por ahí, pero es justamente un vídeo en el que llamo la atención de un aspecto que tiene que ver con otra de las características que tenemos en nuestro sector. Todos, en general, todos, la edad media de este sector es muy alta, muy alta. Y tenemos un problema que es para el atraer joven talento joven. Tenemos un problema serio. Y yo creo que el 4.0, no diré que es una excusa, yo digo que es un buen argumento, un magnífico argumento para empresas jóvenes, gente joven, incorporarle a una estructura que necesitamos actualización. Y bueno, puede ser pintoresco que yo, que tengo ya 63 años, esté liderando esto a nivel europeo. Bueno, pues sí, yo a lo mejor tengo un problema de que no estoy bien ubicado en mi edad. Yo qué sé. El caso es que sí que creo que 4.0, creo que el sector necesita actualizarse en términos de más juventud, más ideas nuevas, más que el mundo exige, porque el mundo está en plena convulsión con tantas cosas, nuevos planteamientos. Y en ese sentido, lo que yo intento desde mis responsabilidades en EAPA o en ASEMA es ser muy permeable y muy entender que por ahí va el tema y que esto efectivamente va a generar un mundo y un campo de trabajo que hasta ahora ni siquiera podemos imaginar. Estoy convencido de ello. Estupendo, muy bien, pues muchas gracias, Juanjo. Si te parece, y antes de la despedida final de nuestros espectadores, ponemos el vídeo este que comentabas. Sí, es un minuto. Que es un minutillo y nuevamente agradecerte no solo tu presencia, que ya eso es una labor de coincidencia y de casualidad y tal, sino además la intensidad y el interés que has demostrado, y el resultado ha sido pues tu explicación, que yo creo que nos ha sorprendido a todos en mayor o menor medida. Muchas gracias, Juanjo. Pasamos el vídeo y a continuación, en un minuto, me despido de nuestros espectadores. Muy bien, pues como decía, quiero aprovechar los 2 minutillos que nos quedan pues para despedir el curso de 2022. Como decía al principio, este va a ser el último foro que vamos a hacer este año. En consecuencia, nos veremos el año que viene, en 2023. Espero que a finales de enero podamos empezar razonablemente y de una forma más continuada los foros. Y en consecuencia, pues en este intervalo que vamos a estar sin vernos a través del foro, aunque podemos seguir conectados a través de la página web y a través de cualquiera de las redes sociales que habitualmente utilizamos, sí quiero agradecer la asistencia y la presencia a todos los espectadores. Por supuesto, desearles unas felices Navidades, aunque estando en noviembre suena todavía un poco prematuro. Unas felices Navidades y un año 2023 estupendo para todos. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.